Hoy en Bisturí, la disección de la enfermedad, dedicaremos el capítulo a la diabetes mellitus. Conoceremos sus padecimientos más frecuentes y la forma como debe ser detectada y tratada. Quédense con nosotros. Y sí existen comunicaciones de personas que se dedicaban a atender enfermos con diabetes de una manera muy rudimentaria. No había llegado la insulina básicamente al país. El doctor Salvador Subirán ingresa al país ya la insulina y la pone a disposición primero de pequeños grupos y luego ya de todo el país. Eso fue un parteaguas en la historia de la diabetes en México. Anteriormente las enfermedades eran enfermedades relativamente pasajeras, pues se daba algún tratamiento y bueno, o la enfermedad o se curaba o la persona fallecía, ¿no? Hasta antes de 1940 realmente la diabetes era una cuestión anecdótica en México. El salto terapéutico que da de 1950 a la fecha el mundo en diabetes ya fue compartido gracias a los esfuerzos de ese grupo por todo el país mexicano. En nuestro medio, por ejemplo, en el hospital, una de las cosas que fue más importante fue la fundación del Servicio de Endocrinología por el doctor Juan Campos Omellera, que fueron los pioneros en la atención adecuada de la diabetes en nuestro Jalisco. Pero ya de mucho tiempo atrás, ya de algunos años, pues estas enfermedades crónicas han venido reinando, así que el panorama epidemiológico de nuestro país, y precisamente esta cronicidad es la que le da los costos tan altos sociales que tiene y económicos también. La posibilidad de atender medicina de segundo nivel en diabetes, pacientes que ya tienen enfermedad pero que no tienen grandes complicaciones, esta es la institución que ofrece mejores alternativas de todas las instituciones en el occidente de México para esos pacientes. Pero sobre todo el hospital cuenta con especialistas con mucho conocimiento y mucho crédito académico en cada una de las especialidades que atienden a la parte ya más complicada de la diabetes. Nosotros estamos formados para atender a la gente más necesitada del Estado y del occidente de México. No hemos perdido esa vocación. La diabetes es una epidemia mundial. Hay más de 347 millones de personas con este padecimiento y cada año la enfermedad mata a casi 3,5 millones. En los países ricos, la mayoría de los diabéticos ha superado la edad de jubilación, pero en los pobres no. En estos ocurre 80% de las muertes por diabetes. En México, esta enfermedad es la segunda causa de muerte de las personas de más de 45 años de edad. Esta enfermedad crónica surge cuando el páncreas no produce insulina suficiente o si el organismo no la utiliza de manera eficaz. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. Esto daña a varios órganos y sistemas del cuerpo humano. Hay 3 tipos de diabetes, la conocida como tipo 1, a la que se llama insulino dependiente, juvenil o de la infancia. Se debe a una producción pobre de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Se desconoce cómo prevenirla. La diabetes de tipo 2, llamada no insulino dependiente, de la edad adulta o diabetes mellitus, es causa de la utilización ineficaz de la insulina. La tipo 2 representa 90% de los casos del padecimiento en el mundo, lo cual es contradictorio, porque podría evitarse o retrasarse su aparición. Es causa del sobrepeso y de la inactividad física. Hasta hace poco, la diabetes tipo 2 solo era común entre los adultos. Hoy también afecta a los jóvenes y niños. Existe un tercer tipo, la gestacional. Aparece por vez primera durante el embarazo. Como menciono, es una enfermedad crónica, como todas las que hemos estado viviendo últimamente, donde la participación de la familia, la participación de los servicios de salud de forma constante, donde la educación es una de las cosas más importantes. De tal manera que sí se considera un problema de salud pública por todas sus condiciones, pero también por todos sus costos. Todos los servicios sanitarios del mundo han sido desbordados por el crecimiento no esperado de la enfermedad. Se encuestó en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición a personas que se sabían diabéticas, pero nosotros consideramos que hay cuando menos otra parte proporcionalmente igual de gente que no se conocía diabética y que va a resultar con diabetes, de tal forma que la cifra quizá esté entre el 15 y el 18% de adultos mexicanos actualmente con diabetes. Sin duda todas las familias mexicanas tienen más de un componente con diabetes. El exceso de azúcar en la sangre daña a todo el organismo
sobre todo al sistema cardiovascular. Entre la mitad y 80% de las muertes de diabéticos ocurren por afecciones del sistema circulatorio y el corazón. Los órganos más afectados por las complicaciones del azúcar son los riñones, los nervios, los ojos, el corazón y los vasos sanguíneos. Dentro de los riñones hay miles de vasos sanguíneos microscópicos que filtran los desechos de la sangre y los eliminan por la orina. La diabetes puede perjudicar el sistema antes de que el enfermo tenga síntomas. Otra complicación son los daños en los nervios o la neuropatía diabética. Nuestro cuerpo está dotado de una maraña de nervios que conectan al cerebro con los músculos y la piel, entre otros órganos. El cerebro se vale de los nervios para percibir el dolor, controlar los músculos y hacer acciones automáticas como respirar. Una elevación del azúcar en la sangre debilita los vasos sanguíneos que alimentan a los nervios y causa fallas en otros sistemas. Con esta enfermedad crónica también se afectan los ojos, pues en la retina hay decenas de vasos sanguíneos que sufren daños por la elevación del azúcar en la sangre. Por eso la diabetes puede causar ceguera. El estrechamiento de las arterias también causa mala circulación en las piernas y afecta al corazón. Los enfermos también son más vulnerables a las infecciones, pues cuando se eleva la cantidad de azúcar en la sangre, se alteran las células que combaten a las infecciones. Las áreas con mayor susceptibilidad son los pies, pulmones, boca, encías, piel, vejiga y genitales. La diabetes es una de las enfermedades que ha crecido de manera desproporcionada al ritmo del crecimiento poblacional. Una proyección actual de 180 millones de pacientes con diabetes en el mundo y probablemente subdiagnosticados, porque en realidad lo que se establece es que probablemente sea el doble, es decir, estamos hablando de 360 millones de diabéticos en el mundo. Esto realmente implica una expresión acelerada de uno de los motivos de mortalidad más importantes en el mundo, y en nuestro país la primera causa de muerte en los últimos 12 años ha sido la diabetes. Una diabetes que se diagnostica de manera oportuna en este momento de la historia de la medicina tiene toda la oportunidad para no provocar absolutamente ningún daño, para permitirle al portador o a la portadora tener completo su destino de vida, hasta donde le tocaba llegar sin considerar el daño metabólico. Nuestra raza, por condición natural, genética, es una raza de alto riesgo. Todos los mexicanos somos de alto riesgo para presentar diabetes. Tengamos o no tengamos sobrepeso, eso es importante. Todos tenemos riesgo para diabetes. Y hay grupos más vulnerables que otros. Por ejemplo, los grupos de obesos son más vulnerables que los de sujetos delgados, y las mujeres embarazadas son también un grupo muy vulnerable. Entonces, las guías aceptadas por las autoridades mexicanas para detección temprana implican que a partir de los 35 años el mexicano tiene que hacerse exámenes de glucosa. Nosotros, en las personas que tienen embarazo y que tienen antecedentes de diabetes en la familia y no se saben diabéticas, estamos proponiendo que se hagan una curva de tolerancia a la glucosa en la semana 12 y en la semana 24 del embarazo. Y en los grupos de pacientes con obesidad, nosotros estamos proponiendo que la determinación de glucemia se haga cuando menos cada 6 meses. La gente delgada tendría que seguir la línea de riesgo de toda la población mexicana. Después de los 35 años, una glucosa y repetirla cada año. Podemos decir que hasta el 40% se puede prevenir si se establecen hábitos nutricionales adecuados, si se hace ejercicio, si se evita la obesidad. Hoy se sabe que en el caso de la diabetes más frecuente, la tipo 2, la genética no tiene la última palabra. Los aspectos sociales, culturales y de estilo de vida también influyen para que una persona desarrolle la enfermedad. A la diabetes se le asocia con algunos hábitos, el ambiente en que se desarrollan los candidatos a padecerla, la alimentación y el sedentarismo, a los que se suman la herencia genética, el envejecimiento, el peso corporal y la distribución de la grasa en el organismo. Los hijos de una persona que padece esta enfermedad tienen más probabilidad de desarrollarla a lo largo de su vida. También los ancianos. Conforme se cumplen más años, aumenta la masa corporal y disminuye la actividad física. Ambas circunstancias hacen menos eficiente la producción y utilización de la insulina.
Otro factor de riesgo es la acumulación de grasa en la parte superior del cuerpo, del tronco y el abdomen. Por último, la inactividad física contribuye en el desarrollo de la diabetes, igual que el consumo de alimentos ricos en grasas y azúcares y pobres en fibras. En todo el mundo se reconoce que el diagnóstico de diabetes está hecho de manera tardía. De hecho, cuando se detecta, ya hay daño vascular en la mayor parte de las personas. Y esta detección tardía se ha ubicado entre 5 y 7 años tarde, a partir de que se presenta la primera alteración metabólica. La trampa de la diabetes, precisamente como estas enfermedades crónicas, es que no da síntomas. Es decir, un paciente puede tener diabetes y estar haciendo relativamente su vida normal sin tener ningún síntoma. Los síntomas vienen cuando ya el cuerpo empieza a no poder controlar a unos niveles elevados la glucosa. Y empezamos con síntomas como, por ejemplo, visión borrosa. Por ejemplo, cuando la glucosa pasa cierta cantidad en sangre, empieza a eliminarse por la orina. Es un paciente que se levanta en la noche varias veces o que durante el día está yendo al baño cada rato. Por lo tanto, es un paciente que pierde líquidos, empieza como a deshidratarse. Ahora, tenemos unos casos un poco más extremos donde el paciente debuta ya con las manifestaciones de la complicación. Es un paciente que llega hinchado, que llega pálido, que tiene anemia y que nunca se sabía con diabetes. Y tienen una cosa muy interesante, empiezan a comer más y a bajar de peso. Y esa es una incongruencia natural que el paciente detecta mucho. Desafortunadamente, se pasa mucho tiempo en que empiezan las manifestaciones estas ya deleterias a que el paciente vaya con el médico. Porque cuando progresa, entonces ya se dañan los grandes vasos, coronarias, ilíacas, y las consecuencias son muy dramáticas. Ahí es donde se presentan ya las causas de muerte por enfermedad vascular, infarto al miocardio, infarto cerebral. Y cuando se presentan también de manera temprana, pues le evitan a algunos pacientes también la complicación más dramática de todas, que son las amputaciones. Es una enfermedad que puede afectar prácticamente todo el cuerpo, ¿no? Desde los ojos, la piel, el corazón, los riñones, los nervios. Es una de las principales causas de ceguera en nuestro país. Otra de las complicaciones importantes que tiene y que son particularmente caras, pues son los daños en los riñones, que también es una causa muy frecuente. Los síntomas de la diabetes cambian dependiendo si la enfermedad es del tipo 1, 2 o gestacional. En el caso del tipo 1, insulino dependiente o de la infancia, algunos síntomas de los niños y adolescentes son el deseo constante de orinar, la sed y el hambre excesivas, la pérdida de peso, los trastornos visuales y el cansancio e irritabilidad. Estas molestias pueden aparecer de forma repentina. Los síntomas de la diabetes tipo 2 son similares a los de la infantil, pero más intensos. A estos hay que añadir la presencia de la visión borrosa, la aparición de moretones o cortadas que tardan en sanar, el entumecimiento de las manos y los pies y las infecciones constantes en la piel, encías y la vejiga. Sobre todo en la del tipo 2, es importante someterse a exámenes constantes de sangre antes de que aparezcan los síntomas, si se sabe que existe un factor de riesgo. Hay que recordar que para cuando se presentan estas señales es porque ya existen órganos afectados. Los síntomas de la diabetes gestacional son iguales que los de la tipo 2, pero surgen por primera vez durante el embarazo. Por eso las mujeres embarazadas deben acudir al control médico durante esa etapa de su vida. Y dentro de los tratamientos, definitivamente el plan nutricional tiene una parte muy importante. A pesar a veces que nosotros tengamos un paciente con los mejores medicamentos, si este paciente no se ordena en sus hábitos alimenticios, pues difícilmente los medicamentos van a lograr los objetivos que queremos para el control de un paciente con diabetes. Junto con eso, pues el ejercicio, la actividad física es una parte también muy importante que nos ayuda, tanto en aspectos preventivos como en aspectos cuando la diabetes está establecida ya y para evitar las complicaciones. En Jalisco, en los últimos 10 años, ha habido mejor detección, eso también es cierto, pero la mortalidad por diabetes se ha incrementado al doble en los últimos 10 años. Creo que el primer paso es hacerse conciencia de que la enfermedad está presente y que las complicaciones son un hecho, o sea, las vivimos todos los días, vamos al hospital y bueno, un porcentaje enorme de pacientes tienen complicaciones de una diabetes que no se controló, no se cuidó adecuadamente.
Pues si las cosas no cambiaran, yo creo que va a seguir siendo la primera causa de muerte en los próximos 50 años. Para el año 2000 había alrededor de 4% reconocido para diabetes. Da un salto descomunal para la comunicación del 2006 y reportan que alrededor del 7% de la población adulta mexicana tiene diabetes. Y finalmente da otro salto también desproporcionado para la comunicación del 2012, donde se nos reporta una prevalencia de la enfermedad en aproximadamente el 9% de la población. Y la proyección epidemiológica todavía es más alarmante. Se considera que quizá en el 2025 nosotros pudiéramos tener alrededor del 15% de los adultos mexicanos con diabetes. Pues en el resto del mundo comparten más o menos nuestra circunstancia demográfica y la circunstancia epidemiológica se parece, aunque en México es uno de los países más afectados estadísticamente por la enfermedad. Es de los de más alto riesgo y de los de más rápida progresión. Puesto que la diabetes afecta a varios órganos del cuerpo humano, es importante que los enfermos reciban atención de un equipo de médicos con distintas especialidades. El más importante es el endocrinólogo, pues es especialista en las glándulas y la secreción de hormonas. Al nutriólogo le toca indicar el balance de alimentos que cada persona necesita. Algunos pacientes visitan a un psicólogo para afrontar el reto de vivir con esta enfermedad. Otros especialistas importantes en el tratamiento son el podólogo, el oftalmólogo, el urólogo, neurólogo y dentista. Me costó mucho trabajo aceptarlo. Lo sufrí bastante porque llevaba un estilo de vida pues bastante despreocupado en el sentido de lo que me metía de comida. Y pues las implicaciones a la salud que lleva también, ¿no? Que se te recorta la expectativa de vida. Fue emocionalmente muy difícil. Quiero hacer esos cambios o voy a estar enojado y a acabarme la vida lo más pronto posible siguiendo el estilo de vida que llevo en el momento. Yo pesaba como 80 y piquito de kilos y durante 6 meses bajé a como 55, 56 y yo dije, estoy muy bien porque estoy haciendo bastante ejercicio, le bajé un poquito a ciertas comidas según yo, pero no, estaba muy mal. Eso, el hambre más o menos frecuente, sed de querer tomar agua todo el tiempo y lo que me echaba eran naranjadas o aguas de frutas con azúcar, orinar constantemente. Este problema de la diabetes mellitus es un problema que ya ha dado muestras de que ha venido en incremento, ¿no? Entonces, esta aceleración de este problema parece que no va a tener una resolución pronta. Y bueno, esto lo podemos ver. Actualmente se cuantifican más o menos 180 millones de pacientes con diabetes en todo el mundo. El doble de esta cantidad están subdiagnosticados o aún no saben que tienen el diagnóstico de diabetes. Por lo tanto, esta cifra se puede duplicar, es decir, 360 millones de pacientes con diabetes puede haber en el 2030. Yo creo que la base del control en prácticamente toda la medicina humana está en la prevención, y la base de la prevención es la educación. Si nosotros no consideramos que la diabetes como primera causa de muerte en México es una prioridad para establecer política pública, entonces ya no estamos hablando mismos idiomas entre la parte política y la parte académica del país. La ciencia desconoce aún cómo se puede evitar la diabetes del tipo 1, llamada juvenil o infantil. La de tipo 2 o de la edad adulta es epidemia relacionada con el aumento de peso, la obesidad y la falta de actividad física. 30 minutos de actividad física moderada casi todos los días y una dieta saludable, rica en fibras y verduras, y que evite las grasas saturadas y los azúcares, puede reducir de manera importante el riesgo de desarrollar la afección. Una de las cosas que me decía el doctor es, ¿no? Cuando las primeras citas,
no, tú cuidándote vas a hacer tu vida normal y vas a tener hijos y los que quieras y los vas a conocer bastante adultos, ¿no? Y dije, a lo mejor, ¿no? Y un año después ya estábamos esperando a la hija. La aceptación de, bueno, ya lo tengo, me tengo que cuidar, tengo ahora una familia y poner como todos los elementos que te hacen ver, ok, por esto lo voy a hacer, hacen las cosas un poquito más sencillas en perspectiva. Mi debilidad ahorita sigue siendo como mantener el rigor sobre la dieta. Soy muy poco estricto en ese sentido. Cuando voy a las comidas familiares, a veces algunos integrantes de la familia como que no entienden el rigor o la seriedad que toma el no consumir azúcar. Tiene mucho que ver la actitud que toma uno para mantener esa expectativa que se plantea, que es vivir tu vida normal. El aceptar ya con conocimiento lo que tienes, pues implica hacerte cargo, ¿no? Y tomar muchos cambios y te vas dando cuenta del daño que va haciendo no solo en tu cuerpo, sino en tu vida, en tu rendimiento. Pues, pues a tomar acción, sea lo que sea que tengan que hacerse. Tiene que ser a largo plazo, porque debe de incidir en cosas que son difíciles, pues, que un medicamento no lo va a arreglar, pues. Y estas cuestiones son la educación como una de las piedras angulares del tratamiento de este tipo de enfermedades crónicas. Por lo tanto, el papel que juega la educación, el papel que juega la familia y obviamente las instituciones de salud desde el primer nivel de atención hasta los hospitales, pero yo creo que más el peso recae sobre el nivel preventivo, es decir, el primer nivel de atención. Creo que ahí es donde deben de enfocarse todas las políticas que estén dirigidas para intentar frenar este problema de la diabetes. Nosotros tenemos la propuesta ya desde hace muchos años, en el sentido de que en una enfermedad tan prevalente y tan grave como la diabetes, el Estado mexicano tiene que tomar la rectoría completa de la atención. Es decir, el Estado mexicano debería considerar otros ejemplos de países que ofrecen la atención integral gratuita al paciente que tiene diabetes. Y eso implica una inversión inmediata pues considerable, pero un ahorro mucho más considerable a mediano y a largo plazo. Si nosotros disminuimos la prevalencia de complicaciones crónicas, vamos a tener un cuerpo laboral mucho mejor dotado y una calidad de trabajo mucho mejor considerada. Esto es una apuesta que otros países ya han hecho y les ha ido muy bien.